Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de la Halajá. Hoy es 7 de junio, 27 del mes de Sivan, y vamos a seguir estudiando acerca de las leyes de la tefila. Cuando una persona reza junto a la congregación en la sinagoga, su plegaria es escuchada. Quien se perdió el rezo con Minyan, es preceptivo que rece individualmente en la sinagoga, que es un sitio fijo y dedicado a la santidad, y por lo tanto, desde ahí las plegarias llegan directamente. Pero, cuando el minyan reza en otra parte, es preferible participar del quórum a rezar solo en la sinagoga. Si en la sinagoga hay un minyan pequeño, mientras que en otro sitio el quórum es mucho más numeroso, si bien la plegaria en el seno de la gran muchedumbre tiene su virtud, la de rezar en la sinagoga es aún mayor. Toda comunidad tiene el deber de construir una sinagoga en la que se pueda rezar con minyan y haga las veces de pequeño santuario, lo que se llama el Mikdash Meat, tal como dice el profeta Ezequiel, y seré para ellos como un pequeño santuario, lo cual fue interpretado por Rabbi Ishaq como que se refiere a las sinagogas y a la casa de estudio. Dijo Resh Lakish: todo aquel que tiene una sinagoga en su ciudad y no entra a rezar en ella es llamado un mal vecino. Además, causa el exilio para sí y para sus hijos. En cambio, quienes llegan temprano a la sinagoga, al servicio de Shachrit, y demoran en salir de esta tras el servicio de Arbit, son recompensados con longevidad. Así nos dice el Talmud en el Tratado de Berajot y el Shulchan Aruch. Es preceptivo apresurarse en ir a la sinagoga, así como para cumplir cualquier otro precepto, y expresar el deseo de conducirse en pos de las cuestiones relativas a la santidad. Tal como dice el profeta Osea, tengamos prisa en conocer al Eterno. En cambio, al salir de la sinagoga, se ha de caminar lentamente para que no parezca estar feliz de abandonar la casa de rezos. Es preceptivo elegir una sinagoga y rezar en esta de forma permanente, sin que cambie de lugar de rezo, a no ser que haya algún tipo de necesidad. Así acostumbraba a hacer nuestro patriarca Abraham, orar siempre en el mismo sitio, como está escrito, y madrugó Abraham para ir al lugar donde antes había estado ante el Eterno, de lo cual se infiere que tenía un sitio fijo en el cual se paraba ante Dios. El fijar un sitio para rezar demuestra que la conexión con Dios es absoluta, que todas las demás cosas pueden cambiar, una vez aquí y la otra ahí, mas la conexión con Dios es la más estable y sólida de todas, por lo que corresponde que se lleve a cabo en un sitio fijo. Dijeron nuestros sabios que todo aquel que fija un lugar para sus plegarias, el Dios de Abraham le ayudará y sus enemigos sucumbirán ante él. No es suficiente con fijar una sinagoga para los rezos, sino que según la mayoría de los juristas, dentro del recinto, cada feligrés debe tener un sitio fijo donde rezar. Lo principal en el fijar un sitio para el rezo se refiere a la midá, por supuesto. Cuando nos sentamos sobre bancos que se mueven levemente hacia adelante y hacia atrás, y a veces se amontonan más personas, no hay necesidad de medir en centímetros el lugar fijo, sino que todo el radio de 4 codos, es decir, unos 2 metros, es considerado un mismo lugar. Pero cuando cada persona tiene un asiento fijo, corresponde sentarse en él y rezar la midá contiguo al mismo. A veces, los invitados se sientan en la silla de uno de los participantes fijos del minyan. Y entonces, si no media el temor de que el invitado se ofenda, se le puede pedir que pase a otro asiento. Pero si cabe temer que pueda sentirse agraviado, es mejor sentarse en otra parte y no incurrir en la situación de sospecha de ofender al prójimo. La solución óptima es que el encargado de la sinagoga sea quien reciba a los invitados y se preocupe de ubicarlos. El precepto de rezar en un lugar fijo no obliga al judío a vivir toda su vida en la misma localidad. Si la persona tiene necesidad de mudarse de casa o si piensa que en otra sinagoga podrá concentrarse mejor en su plegaria, puede modificar su lugar fijo de rezo y elegir uno nuevo. Si en su sitio fijo de rezo no logró establecerse un minyan, se puede ir a rezar a otra parte, pues la virtud del rezo en comunidad supera a la de hacerlo en un lugar fijo. En caso de que junto a su sitio fijo de rezo se juntan niños que hacen ruido y le dificultan la concentración, es mejor, en medio del servicio incluso, moverse a otro lugar. Quien tiene necesidad de rezar Shachrit en una localidad y Minhag con Arbit en otra, si siempre ocupa el mismo lugar para cada servicio, se le considera
como que cumple con establecer un sitio fijo para sus plegarias. Asimismo, quien necesita fijar una sinagoga determinada para Shabbat y otra para los días de la semana, también se le considera que está rezando en un sitio fijo todas sus plegarias. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Hizku veimzu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.